Ricardo Rodríguez Silverio, economista, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Mina. Saludos a tu audiencia. Bueno, hora de hacer balance, llegamos fin de año, sobre todo balance de cómo estamos y algunas perspectivas y sobre todo algunos indicadores que debiéramos modificar o algunas políticas económicas que tenemos que cambiar para que en el 2014 nos vaya mejor, Ricardo. Con mucho gusto, Mina. Te hago unos titulares y vos me decís después en cuál de ellos querés entrar a analizar en detalle. Titulares. Así como hacen una especie de titulares. A ver. Sí. Crecimiento económico magnífico por encima del 13% este año. Ajá. Pero es un crecimiento desigual. El desarrollo dentro del aparato de la producción, sí, de los trabajadores y de los consumidores no es bueno, porque dicho crecimiento se concentra solamente en algunos pocos estratos poblacionales, en algunas pocas empresas y en algunos pocos productos. Ese es el primer titular. Sí. Segundo titular, la justicia social deja mucho que desear. Es cierto que la pobreza en términos generales puede disminuir con tanto crecimiento económico, pero hay una parte dura en la pobreza, Mina, la parte de la pobreza extrema, que es, digamos, el estrato más bajo de toda la pirámide social, que no disminuye ni siquiera en épocas de auge económico, como este año. No ha disminuido tampoco en el 2010, cuando crecimos también 13%. Exacto. Lo que significa que no hay políticas públicas orientadas a la disminución de la pobreza extrema. Exacto. Y tampoco políticas privadas suficientes, ¿verdad? Ese es el otro titular. Y el tercer titular sería que el medio ambiente está sumido en un caos increíble en términos de residuos orgánicos líquidos y sólidos, en términos de aire limpio, que no lo es tal, ¿verdad? En términos de bosques fragmentados, en donde ya se ha perdido la continuidad boscosa. Es decir, es como si la ciudadanía, no solamente el gobierno, no solamente los gremios empresariales, es como si la ciudadanía no le diese la importancia de vida al equilibrio ecológico, y es nuestro hábitat natural. Ese sería el tercer titular. Bueno, vamos por el primer titular. El tema del crecimiento. ¿Por qué? Vos decís, qué maravilla, 13.5% de crecimiento. ¿Por qué crecimiento no es sinónimo de desarrollo, Ricardo? En este caso, sobre todo, se puede explicar muy fácilmente de la siguiente forma, Mina. Las empresas de mayor éxito, pero de un éxito superlativo, y es como para felicitarles y ojalá que todo el mundo tuviese la misma suerte, son aquellas que están orientadas al mercado exterior. Los cereales, por ejemplo, y en particular la soja, y el ganado, y en particular la carne vacuna. Aparte de eso, todo lo que sea comercio exterior en términos de exportaciones va de maravillas, ¿no? Paraguay ha tenido una tasa de crecimiento de exportaciones extraordinaria, eso también es muy auspicioso. Y también hay que decir, en homenaje a la realidad real, Mina, que hay sectores que están orientados al mercado interno, pero que son pocos y que tienen también un éxito tremendo, y es digno de felicitarles a ellos y de que podamos nosotros decir, ojalá que más sectores también estén en eso. Por ejemplo, la telefonía móvil, las empresas, que ya son como 4 y más de telefonía móvil, están haciendo un éxito impresionante en Paraguay en comparación con otros países, en términos relativos, digo porcentajes, ¿verdad? Exacto. Es extraordinario. Aparte de eso, el supermercadismo está de parabienes, todo lo que sea mercado grande, supermercado, hipermercado, está funcionando una maravilla. Y también hay un sector de la industria de la construcción que está de parabienes, especialmente los que construyen edificios, residencias, sobre todo oficinas, residencias de lujo. Así es. Bueno, entonces, no es que el sector interno no crezca. Sí, hay un sector privilegiado dentro del mercado interno que crece mucho, pero lo que hay que tener en cuenta, y hay que decirlo con todas las letras, es que la mayor parte del aparato de producción que está en el mercado interno y que se orienta al mercado interno está teniendo dificultades. Entonces, ¿por qué? Y en primer lugar porque ha dejado de pagar a sus contratistas y proveedores nada menos que el empleador y el contratista más grande del país, que es el sector público. Bueno, ahora hay un segundito. Cuando vos decís el empleador y el contratista más grande, que es el sector público, dentro del Producto Interno Bruto, ¿cuánto representa el Estado, digamos? Está por el orden del 40% más o menos, incluimos a todo lo que sea sector público, vale decir, no solamente los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial,
social, sino también las entidades descentralizadas, todas ellas, ¿verdad? Si encontramos también la mitad. Pero vos cuando hablas 40% partís desde los salarios, los empleos que crea el Estado, se incluye también ahí todas las obras públicas, todo se incluye en ese 40%. Todo, pero absolutamente todo, sin excepciones, también la mitad paraguaya de Itaipú y Serena. Ah, qué mucho, 40%, o sea que si vos agarrás, como pasó ahora, parás el Estado, parás al 40% de la economía, y eso te trae unos desastres escandalosos. Bueno, tal vez ese porcentaje que queda parado no sea tal, porque no es el 40% de la economía el que dejó de pagar, sino que concretamente el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y también le siguen ese mal ejemplo a algunas otras dependencias estatales. De forma que puede ser que sea solamente el 20 o el 25% el que dejó de pagar del Producto Interno Bruto. Pero resulta que allí están numerosísimas empresas del país, pero no solamente empresas de construcción, como creen algunos, sino proveedores de diversas clases. Claro. Es un variopinto impresionante de empresas. Así es. Y no son solamente empresarios los perjudicados, sino también los trabajadores en esas empresas, y para peor ni siquiera solo esas empresas, sino también los proveedores de esas empresas. Exacto. O sea, es un efecto en cadena absolutamente recesivo, y eso es lo que tuvo lugar. Y escuchame una cosa, ¿y qué? Vos que estás en ese mundo, digamos, y no sé, tenés más información, etcétera, así, ¿qué es lo que es el famoso? ¿Qué es lo que se te pasó por tu cabeza? O sea, ¿qué es lo que les pasó por la cabeza? ¿Tenés idea vos que estás en el mundo así de los economistas, de los intelectuales en este campo? A ver. Si hacemos un poco de historia, pero breve, Mina. Sí. Cuando ganaron las elecciones, y bueno, después de la euforia, se sentaban a trabajar ya en un gabinete sombra, donde ya estuvo el actual ministro de Hacienda y muchas otras autoridades, con un equipo técnico realmente muy bueno, Pero a ellos se les ocurrió que se estaba robando en las obras públicas en general. Y que había que detener eso para verificar si efectivamente se estaba haciendo tal o cual obra pública, o si había algún problema de contrato también, que algunos decían que eran problemas legales, pero que se estaban ejecutando las obras, y si había atraso, ¿por qué había atraso? Se hizo una auditoría general, eso llevó tiempo, pero ya se detuvo, se dejó de pagar ya durante ese momento en que ellos empezaron a tomar esa decisión, y eso fue en el mes de mayo ya. Sí, así es. Y en esa época ya había una pequeña demora. Claro. Bueno, entonces esa demora creció, y todos creímos que cuando asumía el gobierno en el 15 de agosto, y a partir de agosto o septiembre se normalizaría todo. Y no fue así. Pero aquí que, como dicen los españoles, no solamente no se regularizó, sino que empeoró la cosa. Claro. Recién a fines de noviembre se dieron cuenta ellos de que eso era un desastre. Así es. Entonces dijeron, a boca llena, bueno, vamos a inyectar a la economía $500 millones y tal. Pero como eso también en gran parte son aguinaldos, y los aguinaldos no están orientados a construcciones. Pero otro elemento, Ricardo. Cuando empezaron finalmente a pagarle, por lo menos a las empresas constructoras, no hacia todos los proveedores, digamos, ¿verdad? Pero a las empresas empezaban a pagarle, o inclusive a los proveedores. ¿Qué pasa? Había tanta deuda que no fue a parar a la calle, fue a parar a los bancos. ¿Entendés lo que te digo? Eso repercute en la tasa de morosidad de los bancos, que empezó a subir. Pero aparte de eso hay algo también que hay que decir, Mina, si tenés las neuronas encendidas como yo en este momento. Cuando el Estado, con muy buena intención, empieza a pagar a fines de noviembre y comienzos de diciembre, y empieza a seleccionar las empresas a las que va a pagar, porque no puede pagar de golpe, porque a lo mejor no tiene en este momento todo el dinero, pero porque no se lo organizó nada más. Exacto. Eso se llama cesación selectiva de pagos, Mina. Significa que están pagando algunos, pero a los demás no, y los demás son mayoría. Afortunadamente en el mes de diciembre se regularizó una gran parte de la situación, pero el problema subsiste. Claro, porque si bien se normalizó en la mayoría de los casos, como decir, ¿qué pasa? Excepto el tema de los salarios y el aguinaldo, que eso sí va a la calle, porque digamos se le paga a muchos empleados y ellos van y compran y consumen. En el caso de la gran parte de la plata que se le pagó, por ejemplo, a los proveedores del Estado, llámese de empresas de construcción, porque también hace construcción, o a salud, etcétera, es que toda esa plata ellos debían a los bancos, no se fue a la gente, porque a la gente ya le habían pagado en mayo, junio,
de agosto, no sé, de otros meses. Sí. Esa plata, en gran parte, porque como las obras están paradas, no se fue al individuo, a los miles de trabajadores, se fue a pagar la deuda que ellos ya habían pagado con su plata. ¿Entendés lo que te digo, Ricardo? Entiendo perfectamente. Entonces no se ve de la forma que se tendría que ver, porque recién van a empezar las obras, por ejemplo, el 5 o el 6 de enero a reiniciarse, que es donde el tipo laburante recibe su plata. Y recordemos que estamos hablando todavía solamente de construcción, pero están los numerosos proveedores del Estado que no son empresas constructoras y que también sufrieron. Claro, y eso siguen sufriendo, ¿verdad? Claro, entonces esos mismos proveedores que de Gaza para el IPS, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Para el ministerio, recibieron su plata, pero también fueron a depositarla, digamos, en la deuda que tenían en el banco, ¿entendés? Así mismo.